Quiero hablar hoy, en esta mañana, acerca del perdón. Cada uno de nosotros no solo hemos sido ofensores alguna vez en nuestra vida, lo voy a hablar en la siguiente ocasión. No solo hemos lastimado a personas, tenemos que llegar y ser honestos en un momento dado y voltear en el camino y darnos cuenta que hay muchos en el camino a quienes nosotros hemos herido y hemos lastimado y es más, defraudado o decepcionado. Pero también, quizás hoy en esta mañana, algunos de nosotros hoy tengamos que tomar una decisión en nuestra vida, no sea que sea demasiado tarde. Y no solo me refiero a que sea demasiado tarde, porque a la persona que nosotros tenemos o tuviéramos que pedirle perdón, nosotros tendríamos que buscarle y a lo mejor ya no le alcancemos, ¿no? Me refiero a algo quizás un poquito más que tiene que ver con nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, el escritor de Hebreos nos dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. El escritor de Hebreos está preocupado por el corazón y por la vida de quienes se llaman cristianos. Está preocupado por aquellos que de alguna manera estamos caminando, pero de repente sentimos que no podemos seguir caminando por todo ese lastre que venimos arrastrando de resentimientos y que puede hacer que en nuestra vida espiritual sucedan estas cosas. Número 1, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Número 2, nos estorbe en nuestra relación con Dios. Y en tercer lugar, que nosotros podamos contaminar a otros con la amargura y el resentimiento que nosotros tenemos. Si usted observa, por favor, en el versículo 12 de este mismo pasaje, tantitito atrás, el escritor de Hebreos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando a un grupo de personas, obvio, cristianos, que ha llegado en un momento dado que no quieren seguir caminando, que sus rodillas las tienen paralizadas, que sus manos están caídas. Y si usted sigue leyendo, dice: hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no caiga y no se salga del camino, sino que sea sanado. Está poniendo la imagen de una persona que va caminando, que va transitando, pero de repente esa senda se le puede hacer tan pesada en su vida que sus rodillas pareciera ser que están paralizadas y que no puede, no solo no quiere, sino ya no puede seguir caminando. Que está tan cansado que ya no puede ni siquiera levantar las manos. Y está diciendo: levanta las manos y empieza a caminar si tú estás cansado. Ahora, en ese sentido, relaciónelo por favor. ¿Qué es lo que puede hacer que nuestro caminar diario, que nuestra vida cotidiana, nosotros dejemos de seguir caminando? ¿Qué es lo que en nuestra vida cotidiana nosotros dejemos de poder levantar nuestras manos y movernos y seguir caminando en esa vida que está, en ese camino que Dios nos ha permitido transitar? Un resentimiento ahí en nuestro corazón. Y es por eso que dice en el versículo 15: por lo cual dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tres cosas pueden suceder en nuestra vida cuando nosotros no perdonamos. 1, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. 2, vuelvo a repetir, además de dejar de alcanzar la gracia de Dios, nos va a estorbar en nuestra relación con Dios. Y usted quizás me podrá decir: bueno, pero ¿por qué? ¿En qué me puede estorbar mi relación con Dios si yo no perdono? Tan sencillo. Se lo digo así. Cuando usted ha orado el Padre Nuestro o lo ha repetido en alguna ocasión, ha repetido una frase que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y si usted termina de leer ese pasaje, termina la escritura diciendo: porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial va a perdonarlo. Así que nuestra falta o nuestra incapacidad de perdonar a quien nos ha hecho daño, no importa cuánto daño nos haya hecho,
nuestra incapacidad y el valor de poder perdonar a aquella persona que nos lastimó, que nos hirió, va a hacer que nosotros no solo dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que nos estorbe en nuestra relación. Y también hay otra cosa interesante: otros son contaminados por la amargura que yo traigo. Porque cada vez que yo hablo, o cada vez que yo siento que la situación se está tornando difícil y recuerdo ese pasado que me sigue atormentando, que me sigue lastimando, me pongo mal. Y por lo mismo pongo mal a los que están alrededor de mí. Así que es muy importante que usted y yo tomemos la decisión hoy de aprender a vivir una vida de perdón. No solo hoy en esta mañana, sino cada día vivir con esa actitud de perdón. Hace 8 días leíamos aquel pasaje del apóstol Pablo en donde está en los últimos días de su vida. Él sabe que va a morir sacrificado, él sabe que le van a cortar la cabeza, lo sabía. Y empieza a hacer un recuento de todas las personas que se habían ido y que ahora lo habían dejado solo. Y qué triste es pensar en un momento dado que usted pueda hacer una lista y decir: yo ayudé a fulano, sutano, mengano y ahora estoy solo. Así se sentía, parece que se sentía Pablo así. Pero llega un momento en que él dice: no les tome en cuenta. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo. Cuando yo más los necesitaba, cuando yo estaba frente a todo ese tribunal que estaban casi a punto de devorarme, nadie estuvo conmigo. Y termina el apóstol Pablo diciendo: no les ha tomado en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque si usted regresa un poquito, unos años atrás, el apóstol Pablo se propuso en su corazón terminar su carrera y terminarla con alegría. Hechos capítulo 20, versículo 24, él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, pero añade, con gozo. Hay una gran diferencia en cómo vamos a terminar nuestra carrera. Hay una gran diferencia, todos la podemos terminar, y usted puede terminar haciendo lo que siempre ha hecho, pero posiblemente con un gran resentimiento en su corazón por todo lo que pasó en su vida anterior. Así que Pablo, él había decidido y se había propuesto en su corazón terminar su carrera, pero terminarla con gozo, con una sonrisa. Terminar con esa, no solo con esa expectativa de encontrarse con el Señor, sino también de voltear hacia atrás y decir: valió la pena haber perdonado a cada uno de los que habían lastimado su vida. Y usted y yo nos encontramos hoy en un tiempo de poder tomar una decisión en nuestra vida y vivir una vida de perdón todo el tiempo. Necesitamos nosotros vivir una vida de perdón. No podemos seguir arrastrando ese quebranto y ese dolor que traemos aquí en nuestro corazón. Un político y religioso francés, Henry Lacordari, él dijo lo siguiente: ¿quieres ser feliz un instante? Toma venganza. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Se dice que hay 3 formas en las que nosotros podemos expresar la ira o el coraje que tenemos cuando alguien nos ha lastimado. Número 1, negarla. Número 2, expresándola de muchas maneras, pretendiendo que no estamos ofendidos. En realidad eso se llama orgullo, pero en el fondo estamos lastimados. La primera es: no me pasó nada. La segunda es: no me interesa. ¿Y quién es él? Pero la tercera opción que tenemos para enfrentar contra alguien que nos ha lastimado es perdonando. ¿Cuál es la opción que nosotros vamos a tomar? Ahora, permítame hoy en esta mañana dejarle 3 cosas que tienen que ver con pasos para perdonar. El primero, quiero que me acompañe hasta el libro de Génesis, capítulo 27, por favor. El primero es aceptar que el problema de perdón
tiene que ver con un problema del corazón. Y que si es un problema del corazón, allí el que va a intervenir es Dios. Por favor, vaya conmigo hasta Génesis capítulo 27 rápidamente, por favor. Quiero nada más ubicarles en el contexto. Estamos viendo en este pasaje la historia de dos hermanos. Dos hermanos que vivieron en el mismo techo, tuvieron los mismos padres, pero desde niños, es más, no solo desde niños, sino desde el vientre, ambos rivalizaron. Y me estoy refiriendo a Esaú y Jacob. Cuando eran niños, el padre amaba mucho y tenía mucha inclinación sobre el mayor, que era Esaú, porque era un hombre de casa. Era peludo, fuerte y apestoso también. Léalo en la Biblia así. Y su padre admiraba a este hombre fuertote. Pero Jacob era un hombre más de casa. Así que entonces él tenía toda la inclinación de su madre. Y fueron creciendo los dos con esa rivalidad. Y cada vez que había una oportunidad, los dos chocaban y los dos peleaban. Uno, obviamente, fue más ventajoso que el otro, y estoy refiriendo a Jacob. Un día, cuando su padre ya era anciano, era la costumbre oriental en aquel tiempo, que el padre, a través de una oración, concedía el privilegio de poder administrar los bienes por ser el primogénito. Y a través de una oración, en esa oración, como que firmaba, cediéndole todos los derechos al hijo y cediéndole toda la oportunidad de poder disfrutar de todo el beneficio de esa bendición. Su madre escuchó que su padre había llamado a Esaú y le dijo: tráeme una casa, guísame y yo te voy a bendecir. Así que su madre hizo una trampa y le dijo: al fin y al cabo el viejo está ciego y no te ve. Pero Jacob le dice: bueno, sí está ciego, pero tiene buen olfato. No te preocupes, yo te voy a envolver aquí algo que huela a chivo. Y sepa que él es, y si te toca, que vea que estás velludo. Yo me he preguntado, ¿qué tan velludo estaba? Que imagínense, el padre confundió. Cuando le dijo: a ver, yo oigo la voz de Jacob, pero déjame tocarte. Le dice: mira, tócame. Y le tocó. Y tenía envuelta una piel de oveja. O sea, ¿qué tan peludo estaba aquel? Se hacía trenzas aquí en los brazos el otro, ¿no? Algunos envidiarían a aquel, ¿no? Y lo engaña. Y el padre ora por él y cede toda la bendición sobre Jacob. Y Jacob sale. Inmediatamente entra Esaú. Y en el momento en que él va entrando, le dice: papá, aquí estoy. Y su padre se estremece y le dice: le he dado la bendición a tu hermano. Y se enoja tanto que ahora vea lo que él expresa. Versículo 41, Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo, ¿cómo dice? En su corazón. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Así que vuelvo a repetir. La primera cosa, o el primer paso es reconocer que si yo tengo problema de resentimiento o de falta de perdón, no tiene que ver con la otra persona. No tiene que ver con el daño que me hizo la otra persona, si fue grande o poquito. Si usted ve, por favor, dice que lo aborreció tanto. Ahora, esta palabra no es que se enojó. Él llegó a un momento y dice: ya estoy harto. Siempre me ha visto en la cara. Siempre se ha aprovechado de mí. Siempre. Y esa expresión nosotros continuamente la decimos. Porque llega un momento en que podemos decir: mira, 1, 2, 3. Pero mira, desde niños tuvimos esto y esto. Y siempre me ha salido con la misma. Así que llega el momento en que ese siempre se convierte en un estoy hasta aquí. Eso es aborrecer. Acá. Hasta la coronilla. Siempre te has aprovechado de mí, siempre te has burlado de mí, siempre me has humillado, siempre me has robado.
lo que sea. Y dice que lo aborreció tanto y dijo en su corazón. El paso para empezar a sanar nuestro corazón, sanar nuestro corazón es precisamente eso, reconocer que el problema no es de la otra persona, el problema no era de Jacob. Jacob, él sale y huye y se va. Pero 20 años se la pasa Esaú con ese resentimiento, con esa idea y con ese consuelo de matar a su hermano, al que me engañó y siempre me ha engañado. En 20 años, Esaú se casa, tiene hijos, tiene familia, hace riqueza, se establece en otra ciudad. Y usted y yo podemos pensar, bueno, ya se lo olvidó, pero no, porque no estaba aquí, estaba aquí en el corazón. Y cada vez que a lo mejor escuchaba a Jacob y escuchaba alguna trampa, lo primero que venía a lastimarle es Jacob. Y entonces reavivaba esa llama para tratar de buscarlo. Y por 20 años anduvo persiguiendo a su hermano. Así que el primer paso es reconocer que el problema no está en la otra persona, ¿sabe? O sea, no importa, es que me hizo mucho daño. Bueno, piense por favor, Jacob. Si la historia hubiera sido diferente y Jacob se hubiera muerto, ¿quién hubiera terminado con piedras aquí de coraje el resto de su vida? Y el Jacob, pues, bendito. Y el que hubiera terminado mal el resto de su vida es Esaú. Porque todo el tiempo, con un coraje y con un resentimiento contra el que aborreció. Porque no era nada más de cuestión de olvidar, sino era una cuestión de corazón. El segundo paso para poder enfrentar y perdonar es, a ver si lo puedo explicar, confrontarnos o confrontar la rabia interior que traemos. Usted me está diciendo, a ver, espérame, pastor, me está diciendo que, o sea, que me enojo, que sí me puedo enojar, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, enójate, pero no peques. ¿Y cómo dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Mire, tan sencillo. Usted sabrá o ha leído por allí algunas historias que los matrimonios de repente tienen problemas. Y en la mañana se enojaron y él salió enojado, ya no le dejó el desayuno plantado a la señora y él todo el día ni siquiera un mensaje le habló ni nada, y la otra también. Y llega en la noche y entra como burro también y ella se hace también y nada. Y entonces, pues no hay otra recámara. El sofá, los sillones están del maíz, o sea, usted dice no, gallino. Y con todo y el orgullo agarra, se mete a su cuarto, no pela a su mujer, o ella tampoco lo pela a usted, y agarra y, bueno, o sea, estoy hablando de la novela que le estoy diciendo, ¿sale? Entonces no estoy diciendo de alguno de ustedes. Entonces usted agarra y se acuesta, no usted, la novela. Y pasa la noche, y nada más se oye... Y la otra en la novela, y ya no son los volteaditas así despacito para no despertar, sino y toda la noche se la pasan. Al otro día los dos lampareros otra vez se levantan y cada quien lo mismo. ¿Qué es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo, que no llegue el sol a ocultarse y sigas enojado. Ponte de acuerdo con esa persona. O sea, no te metas con porque hasta la respiración se hace, ¿verdad? Falta el aire. No sé, curiosamente esa noche le dan más ganas de hacer pis. Y va al baño y sale, lo azota. Le da mucha sed y baja al refrigerador, cosa que nunca hace. Eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ponte de acuerdo. Jesús lo expresó en otra palabra, dice, cuando tú ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que está en el camino.
No sea que cuando lleguen ante el juez ya no haya otra cosa y el juez decida meterte en la cárcel y ya no haya forma de salir de todo este rollo. Así que mientras estés en el camino, ponte de acuerdo. Así que mientras llegue el día, enójate. Si tienes derecho a enojarte, pero que no se ponga sobre el sol sobre nuestro enojo. No te acuestes bufando como un becerro grandote. El segundo es confrontar la rabia interior. Déjeme rápido ir con usted a este pasaje. Acompáñeme a ver, mejor, empezamos. Acompáñeme, por favor, tantito al segundo libro de Samuel. Vamos a hablar rápido de David, tantito, por favor. Segundo libro de Samuel, allí en el Antiguo Testamento, capítulo 15. David era rey. Y como todos los reyes en su tiempo, tenían consejeros, tenían secretarios, y había personas más cercanas a él. Uno de ellos se llamaba Aitofel, que era su secretario particular. O sea, no solo era una uña y mugre, sabía todo. Aitofel era su gran amigo. Y ahorita les voy a decir el pasaje. ¿Quién era Aitofel? Nada más para que usted se ubique. Segundo de Samuel capítulo 15, versículo 12. No, sí, 15, 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Nada más rápido. Absalón era hijo de David. Y Absalón, por su lado, empieza a levantarse contra su padre, que era el rey. Y entonces, en la trama o en lo que empieza a hacer su enredo Absalón, dice: vamos a hacer algo. Toda la gente que ha estado con mi padre me la voy a jalar. Así que entonces empieza a contratar a todos los empleados del negocio de enfrente de su padre para tratárselo, para traerlo para acá. Y al primero que contrata fue a Aitofel, que Aitofel era el consejero de David. ¿Me van siguiendo? Algo así como que usted pone su empresa, ¿no? O sea, pone su tienda. Y usted está feliz, tiene sus empleados, les paga bien. Y pasan 5 o 6 años y las cosas van bien. Y de repente, en la esquina, alguien viene y le pone una tienda más grande de la de usted. Y usted dice: no hay problema, yo sigo teniendo mi tienda. Pero el de enfrente lo que hace es contratar gente con experiencia, pero no lo busca en otro lado. Viene y contrata a sus empleados. ¿Usted cómo se sentiría? No te preocupes, te voy a indemnizar. ¿Cuánto sabes? Has trabajado conmigo 20 años, tú tantos miles de pesos, que Dios te bendiga. Tú, nos vamos a seguir viendo aquí enfrente. ¿Va conmigo? Y es lo que pasa. Absalón empieza a conspirar contra su padre, y el que era consejero de David, o sea, no era cualquier otro, el que sabía todo cómo estaba allá dentro la cosa. ¿Sí? O sea, el que le aconsejaba: no subas, no bajas esto, ahora me lo traigo. Y se lo lleva a Absalón. Y entonces, capítulo 17, vea por favor. Se vuelve como consejero ahora de Absalón, capítulo 17, versículo 1. Entonces Aitofel le dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Le da un consejo. Nada más versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. ¿En qué se convirtió entonces Aitofel? En el consejero de Absalón. Esto
Yo les preguntaba, o sea, le pusieron la tienda de enfrente, se llevaron a su empleado favorito, al que usted o sea, es más, usted le dio, lo registró en notario público para que él firmara los cheques. Él sabe cuánto entra, cuánto sale, él sabe quiénes son sus proveedores. ¿Cómo se sentiría usted? Traicionado, dame otra palabra. Defraudado, decepcionado. Todos los hados que haya, ¿sabes? Hasta anonadado. A ver, Ahora, vaya conmigo al Salmo 55, porque David escribe en esta situación, este salmo, y pues él sí se abre. Él sí abre su corazón y se desborda de rabia de todo lo que está pasando, del traicionero de Ahitofel, del traicionero, del infiel. Díganmelo. Ahora, si tienen una palabra, bájenla, o sea, no la hagan en mexicano, o sea, piensan en español, ¿sale? Pero me está siguiendo. Ahora, David escribe este Salmo 55 cuando él se siente así. Y vean lo que dice el versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino ¿quién? Tu hombre, al parecer. Y luego, ¿cómo le dice? ¿Se da cuenta? O sea, no era la chacha de la casa. Total, 20 van y 20 contratos. No, mi íntimo, mi guía. Y luego dice, el que cuando íbamos a la casa de Dios, íbamos juntos. Ahora, yo sé que está pensando, de repente está viendo a la que está allá o al que está a su lado. Mi guía, mi familiar, vamos a la casa de Dios juntos. ¿Sí? Dice David, no me afrentó mi enemigo, porque si yo sé que es mi enemigo, me escondo. Dice una frase por ahí, Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me cuido yo. Yo sé quiénes son mis enemigos, pero mis amigos, Señor, ayúdame con ellos. Y David dice de Ahitofel, dice, no me afrentó mi enemigo esto, sino mi guía, mi familiar, mi íntimo, el que caminaba conmigo en la casa de Dios. Y ahora fíjese cómo abre su corazón y realmente dice cómo se siente. Este es uno de los salmos que se le conocen como imprecatorios. O sea, rompen coraje con todo. Y luego dice, bueno, versículo 15, que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, que las patas le ardan así, pero gacho. Sí. Que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, Dios, clamaré a Jehová y me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ahora, todo eso quiero que lo pongamos en esta balanza. David abre su corazón. O sea, tengo ganas, no, de que se vayan así, que allá abajo. O sea, que descienda vivo al sol aquel, que los gusanos lo coman. Me está siguiendo. Él abre su corazón. Y la primera cosa que nosotros tenemos que entender es que si hay tiempo para que usted abra su corazón a Dios y le diga, Señor, me siento así. Mi íntimo, mi familiar, esto me defraudó. Señor, yo quiero decirle hasta de lo que se va a morir y de lo que no se va a morir. Dios, o sea, esto es lo que expresa. Ahora, ¿hacia dónde quiere llegar? O sea, no puede vivir toda la vida
lamentándose. Tiene que hacer algo. Versículo 22, el mismo versículo lo dice. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Señor, es esta carga que yo traigo. Me siento herido, me siento decepcionado, me lastimó, me hirió. Pero usted no puede cargar eso toda la vida. ¿Qué tiene que hacer? Échela. Quítesela. Porque si usted la trae en su corazón y la trae en su vida, le va a estorbar para alcanzar la gracia de Dios. Va a contaminar a otros y también le va a estorbar en su relación con Dios. Así que quítesela. Exprese su rabia, pero quite su coraje y póngaselo a Dios. Diga, Señor, esto yo no quiero seguir teniéndolo aquí. Y en tercer lugar, tome la decisión de perdonar o elija perdonar. Ahora, aquí es donde empieza el problema. Porque cuando hablamos de perdón, es una palabra que como cristianos estamos familiarizados mucho. Pero es esta palabra que es como el chicle, ¿no? Que la masticamos pero no la tragamos, no la digerimos. Mientras no nos hagan ningún inconveniente o yo no tenga ningún problema con otros, bueno, no hay problema. Pero el momento en que yo tenga que perdonar a alguien, mi íntimo, mi guía, mi familiar, el que estuvo conmigo, el que comunicaba dulcemente conmigo el consejo de Dios, si yo me dicen, perdónalo a él, no, perdono a otros, pero este no lo merece. ¿Sí o no? Vamos por favor a Mateo capítulo 18. Jesús relata esta historia precisamente después de que le hace Pedro una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con el perdón. Y le dice Mateo 18, versículo 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque o que me haga daño a mí? Y entonces le dice, ¿7 veces? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya después de las 7 ya no. Y Jesús le responde y le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. Ahora, ojo, no es multiplicar 70 por 7, que serían... No, porque al 500, mira, ya me aborre, mira, ahí tengo hasta aquí. Ya son 500 veces. Ya me has visto la cara, esto, lo otro, lo de Esaú, ¿se acuerdan? No, lo que está diciendo 70 veces 7 es esto. O sea, 7, 7, 7, 7, 70 veces. Ponlo. Ahora léemelo. ¿Cuánto es? ¿Qué cantidad es esa? Si ustedes me dicen qué cantidad es esa, después de eso pueden perdonar. Así de sencillo. Y lo que está Jesús en este momento tomando es que finalmente lo que está diciendo, mira, ¿debo perdonar? ¿Lo merece? No. ¿Lo necesitas? Sí. Se lo voy a explicar. Jesús relata esta historia, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, por favor, nada más subraya esta frase, hacer cuentas. ¿Sí? Cuando estamos hablando de hacer cuentas, estamos hablando de algo serio. Es decir, a ver, vamos a poner las cosas como que de repente todo se me salió de las manos, esto, lo otro, pero ahora me voy a sentar y vamos a hacer cuentas. Matrimonios que está aquí. Si usted llega una tarde y de repente usted encuentra a su esposa sentada en el sillón y le dice, a ver, ven mi amor, vamos a platicar. ¿Usted qué espera que le diga? Ay, ¿cómo no, mi amor? Sobre así ya se me hizo. No, ¿usted qué sabe? O sea, nada más con el que vamos a platicar, usted sabe que o habló su suegra por teléfono con su esposa y algo pasó, pero usted sabe que las cosas son serias. Entonces, esta historia empieza diciendo, un rey que quiso hacer cuentas. Y empezó a decir, a ver, espérame, o sea,
Yo he prestado esto, el otro, y vamos a hacer cuentas, tráigame a todos los deudores. Y fue traído un hombre, dice, que le debían, ¿cuántos? 10,000 talentos. Bueno, antes de seguir, vamos. Y este hombre, dice, le fue presentado un hombre que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Vamos a hacer una explicación rápida de esto. Este hombre debía 10,000 talentos. Un talento equivale a lo siguiente. Un talento equivalía a 6,000 salarios mínimos de aquel tiempo. El salario mínimo era de un denario. Una persona que trabajaba no 8 horas, sino de 6 a 6 de la tarde. Cuando llegaba la tarde le daban una monedita que equivalía a un denario. Ahora, para que yo pudiera acumular un talento, yo tendría que tener 6,000 salarios mínimos. ¿Van conmigo? Eso significa que yo tendría que trabajar 16 años. En 16 años yo puedo decir, trabajando de 6 a 6, ahorrando sin comer nada, si aguanto 16 años pero 16 años ganando un denario, en 16 años yo ya dije, bendito sea Dios, ya tengo un denario, ya tengo un talento. Ajá. Y este hombre debía si en 16 años yo tengo un talento, yo estaba haciendo mis cuentas y empecé a decir, bueno, yo estoy arribita del tostón, 50 años. Si yo desde que nací hasta ahorita hubiera yo trabajado y me hubieran pagado un denario, yo hubiera acumulado 3 talentos. ¿Dónde? La primera pregunta que me vino a ver este hombre, ¿cómo gastó 10,000 talentos? O sea que era un rata, pero no sé o sea, no, 10,000 talentos. Si 3 tuvieron que haber trabajado 16 años, 16 años, un talento, y yo voy a trabajar 50 años y después ya voy a traer, me dieron 3 talentos, y yo tengo que pagar 10,000 talentos, ¿cómo se me ocurre pedirle paciencia? ¿Cuál sería la respuesta del rey? A ver, espérame, ¿me estás viendo la cara? Porque te das cuenta de lo que me estás pidiendo, paciencia para pagarme todo, 10,000 talentos. Ahora, esta es una figura retórica que se le conoce como hipérbole. Una hipérbole es una exageración de una frase o de alguna palabra para enfatizar una idea o un mensaje. ¿Qué era lo que Jesús está tratando de relatar con este mensaje? La deuda que este hombre tenía era una deuda impagable. No había forma de pagarla. No sé cuántos de ellos tendría que vivir, o sea, siendo inmortal, para pagar los 10,000 talentos. Él. Pero el que cobraba no era inmortal, así que necesitaba los 10,000 talentos. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Jesús? O sea, exagerando esto para decir, esa deuda que este hombre tenía era una deuda que no se podía pagar. Sin embargo, hubo algo. Regresa a Mateo 18, por favor. ¿Qué fue lo que hizo que se pagara la deuda? Versículo 27. El señor de aquel siervo,
el rey que estaba allí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este hombre, aunque le estaba pidiendo paciencia y le estaba pidiendo una oportunidad, o sea, se estaba haciendo tonto el hombre porque sabía que no se le iba a pagar nunca. Y sin embargo, lo primero que pasa es que el ofendido le perdona por una razón, porque fue movido a misericordia. ¿Sabe una cosa? Lo primero que yo quiero recalcar con cada uno de nosotros es que esta historia refleja precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos perdonó. Porque independientemente de la moral que usted haya tenido en su vida, independientemente de lo bueno que usted se sienta o que yo me sienta, la Biblia dice que mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia es una toalla femenina usada. Así es. Y dice la Biblia que lo mejor de mí no puede hacer nada. Pero aún así Dios me perdonó. Me perdonó una deuda impagable que yo no iba a poder pagar. Esa deuda que Él me perdonó tiene que ver con una palabra: redimir, comprar en lugar de. Él me redimió, Él pagó. ¿Y sabe cómo lo hizo? El Padre Celestial envió a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Él me redimió. Así que lo primero que yo quiero que recuerde es que, en primer lugar, el perdón no tiene que ver con que lo necesito, con que lo merezco. ¿Merecía este hombre el perdón? No. Porque, por favor, entiéndase, ¿cómo había gastado 10,000 talentos? ¿De dónde lo sacó? El rey, haciendo cuentas, a ver, o sea, este sí me robó de plano. O sea, se pasó de listo. Tanto, o sea, él merece, no solo que lo venda, o sea, merece algo peor. Pero fue movido a misericordia. Y la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y si hay algo que nos ayuda a empezar a tomar la decisión para perdonar, tiene que ver con la misericordia. Y la misericordia no tiene que ver con que si la otra persona merece ser perdonado. Y ustedes y yo fuimos perdonados por misericordia de Dios, no por lo que yo haya hecho. Y ese es el primer ejemplo que me da. Sigamos leyendo rapidito aquí en este pasaje. El Señor, versículo 27, de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el que le habían perdonado tanto, halló a uno de sus consiervos a otro, que le debía solamente 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había repetido. Mas él no quiso. Ahora, el tercer paso, les decía, es elegir perdonar. Porque el perdón no tiene que ver con un sentimiento, el perdón tiene que ver con su decisión. Que no lo merece, no te está, o sea, no siento en este momento ir y decir que lo perdono porque me hirió, lastimó, habló mal de mí, de mi familia, de todos, y de veras, o sea, no lo merece. Sí, está bien, no lo merece, pero tú sí necesitas vivir una vida tranquila, en tu corazón tener paz. Y este hombre no decidió perdonar a este. La historia es esta: este rey le perdonó al hijo, suelta, y lo soltó. Y lo soltó y se fue. Y cuando salió del palacio, este hombre que le habían perdonado esa deuda impagable, encontró a uno que le debía 100 denarios. Un denario es el salario mínimo. Así que entonces le dijo: págame. Y el otro dijo: no puedo, pero si me das tiempo, yo te lo pago. ¿Cuánto tiempo le tenía que dar para pagarle los 100 denarios? 100 días nada más. ¿Se podía pagar esa deuda? Sí. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice que hizo esto.
lo ahogaba. Lo que está diciendo es que lo aprieta así. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Ahora, hay un problema. ¿Cómo me va a pagar él? ¿Cómo me va a pagar él si no lo suelto? ¿Cómo va a trabajar? Aquí lo traigo, uno. Pero la segunda cosa es esta. Miren, muchos de nosotros, cuando no perdonamos a esa persona que hace 20 años nos lastimó, ya tenemos una familia, ya somos hombres o mujeres hechos y derechos. ¿Y a quién tenemos aquí? Aquí lo traigo. ¿Y a dónde voy? Va, porque me tienes que pagar. ¿Me va a pagar? No. Ahora, ¿sabe una cosa? Posiblemente yo lo mate, pero lo siga trayendo allí muerto. ¿Me va a pagar? No, nunca. Pero ¿quién va a ser el afectado? ¿Él o yo? Así que ¿quién necesita perdonar? Yo. Tal vez no merece el que lo perdone, pero yo sí necesito perdonar. Porque no puedo vivir toda la vida trayéndolo a él. Me hiciste daño. Quiero que pensemos, por favor, en esta mañana, en las deudas de quien se ha comprometido con usted en fidelidad. De que alguna vez su esposo o su esposa le prometió fidelidad. Hijo, alguna vez tú escuchaste de tu padre, o escuchaste que el padre está para proteger, pero ese hombre que estaba para protegerte fue el primero que te lastimó. Ese hombre que estaba para cuidarte fue el primero que te desdichó, desgració la vida. Me estoy explicando, soy feo, pero quiero hablar de precisamente de esas cosas que solo usted y yo sabemos, de ese pasado que no hemos podido sanar, de ese pasado que a lo mejor usted me dice, es que yo la perdoné. No. ¿Sabe cómo se da cuenta cuando usted ha perdonado a una persona? No es que lo olvidó, porque a menos que tenga Alzheimer, sino que usted lo sigue recordando, pero ya no le lastima. Usted recuerda eso, y quizás a lo mejor sale una o dos lágrimas, pero no le lastima. Pero si todavía le lastima, significa que usted no ha perdonado, que lo tiene todavía aquí. Me debes. Lealtad, fidelidad. Me dijiste que me ibas a amar y mira lo que me hiciste. Me dijiste que me ibas a cuidar y mira dónde me dejaste. Me dijiste que ibas a estar conmigo y mira. Y esto lo vemos aún en cuestiones a lo mejor quizás que para muchos le van a parecer triviales. Pero no sé si te han llegado casos de mujeres, esta Erika, o hombres, que murió el papá y la mamá y ella sigue resentida porque mi papá se murió. Él prometió cuidarme y se murió. Y tiene rencor en su corazón. Y el otro prometió, pero ¿cómo poder cuidar? Pero sigue viviendo, queriendo que el otro o la otra le pague. Porque prometió, me dijo, tal vez esperaba mucho. Por eso leíamos el Salmo 55. Miren, las cosas que más nos han marcado, las cosas que más nos han quebrantado, no es del vecino, no es de la gente que está allá afuera. Las cosas que más han marcado nuestro corazón son las personas que nos amaban, ¿sí o no? Las personas que eran nuestros familiares, nuestros íntimos, nuestros amigos. Eso es lo que más quebranta. Usted sale y si pasa aquí a alguien y le recuerda el 10 de mayo, ¿le va a lastimar? Loco ese. Y si todavía usted está medio sancochado, también se la... ¿Sí? Pero ya cristianamente. ¿Me está entendiendo? O sea, usted sale y usted no tiene ningún problema. Pero el que está junto a usted, el que le prometió fidelidad, integridad, en amarle, cuidarle, todo lo que usted quiera, su amiga, su amigo,
al que usted le abrió su corazón y le defraudó el íntimo. Ahora, eso lo trae acá. Y cuando puede, dice Hebreos, es una raíz de amargura que va creciendo y son contaminados otros. Y cuando usted puede, no, si supieras, si yo te dijera quién es. O sea, yo una vez le dije, pero ya entendí. Es una viborita. Va siguiendo. Vamos a Mateo, por favor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso. Tiene que ver con decisión, no con que si lo sienten. No quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Bueno, la palabra malvado aquí no significa eres malo, no, significa perverso. O sea, hasta lo peor. Eso es lo que es la palabra griega que se está usando. Es un perverso. Y le dice: eres un perverso, lo peor. O sea, está podrido tu corazón. ¿Por qué? Porque toda aquella deuda que yo te perdoné, tú me rogaste y yo te perdoné. ¿Qué debías de hacer? ¿No debías tú también de tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Ahora, ¿sabe cuál es la consecuencia? El no perdonar me va a llevar a dos cosas: a meterme en una cárcel en donde yo no voy a ser libre. Pero no solo no voy a ser libre, sino que voy a tener a mi lado un verdugo que me va a estar atormentando, que me va a estar lastimando. ¿Cómo? Cada vez que usted recuerde: me dañó, me hirió, y se enoje, y otra vez le baje, todo se merece esto, lo otro, es que no lo ha perdonado. Necesitamos, o sea, yo lo que quiero es con usted, no necesita jalar el resto de su vida con esa persona que ya murió. Es más, a lo mejor que ni siquiera se dio cuenta que tanto daño le hizo a usted. Pero usted dice: es que sí, de veras me hizo mucho. Pero la otra persona dice: no, o sea, yo no hice tanto. Y usted puede decir: bueno, si quieres me siento y te lo compruebo. No se trata de eso. Se trata de soltar y perdonar. La palabra precisamente perdonar implica esta: le soltó y le perdonó. No me debes nada. Perdonar no significa olvidar, sino perdonar significa soltar la deuda de fidelidad. No me debes nada, no me puedes pagar. Tú prometiste esto, no te preocupes, no me debes nada. Por una razón, no por orgullo, porque esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo conmigo, ¿sí? Porque alguien perdonó una deuda que yo nunca iba a poder pagar. Y ese alguien fue Jesús. Tiene que ver con decisión. Génesis tantito, vaya conmigo rápido por favor a Génesis, capítulo 41. Si alguien debería de estar también enojado y hubiera resentido, era José, que a su corta edad de 17 años por sus hermanos fue vendido como esclavo. O sea, lo metieron a un pozo, lo sacaron, lo vendieron como esclavo, se fue a Egipto. En Egipto estuvo en la cárcel años, fue humillado, le levantaron falsos. Pasó una vida difícil José, pero todo eso lo pudo sortear hasta que terminó su vida, Dios premiando su fidelidad siendo el gobernador de Egipto. Siendo gobernador de Egipto, cuando vienen sus hermanos años después, él los reconoce. Y al verles, él llora porque tienen, o sea, estos todavía tienen cara de venir, de que su padre. Y ustedes lean la historia, es una historia de veras preciosa. Hacia donde quiero ir es al capítulo 41, a que quiero que vea la decisión que tomó José.
Se casa o le dan una mujer egipcia y el primer hijo que nace se llama Manasés. Y el nombre que le pone Manasés tiene que ver con una decisión que él tomó. Capítulo 41, versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y de la casa de mi padre. Así que cada vez que José veía a Manasés y le decía Manasés, lo que estaba diciendo: me olvidó. Dios me hizo olvidar de todo el trabajo, de todo lo que me hicieron mis hermanos, así. ¿Qué hizo José? Se propuso, decidió no traer aquí en su mente, ni aquí al muerto: págame lo que me debes. Así que cada vez que veía a Manasés recordaba: tengo que olvidar el daño que me hicieron. ¿Recuerdan el capítulo 50, cuando se presentan sus hermanos con miedo, cuando ya había muerto su padre? José le dice: no tengan miedo, yo no soy Dios para tomar decisiones sobre su vida. Dios me trajo aquí con un propósito y se ha cumplido. Así que le agradecen a Dios. Él entendió la forma en la que Dios cambia las cosas. Y tal vez algunos de ustedes o de nosotros se sientan heridos o lastimados. Y por allí haya personas de años, desde niños hasta ahorita, que pues lo vengo arrastrando. Yo necesito ser libre. ¿Por qué? Regresemos por favor a Mateo 18 y termino con el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, a su hermano, sus ofensas. ¿Qué es lo que está diciendo? Es duro, es una palabra fuerte. Dice: si tú no perdonas la ofensa de tu hermano, es que es muy grande, es que no te imaginas. O sea, pues imagínense, dígame, ¿cuándo iba a pagar 10,000 talentos? Nunca. Y entonces dice: si tú no perdonas las ofensas que tu hermano haya hecho contigo, el Padre Celestial va a hacer exactamente lo mismo de esta historia. Te va a meter a la cárcel, va a poner un verdugo el resto de tu vida, que te va a estar lastimando, lastimando y lastimando, hasta que tú no perdones.